Bueno, amén. Muchas veces, hermanos, como decía Lemuel, vamos sintiéndonos en el abandono, la incredulidad, ¿no? Y eso es un síntoma del debilitamiento de nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Y es verdad que nos pasa, ese es el combate de Satanás. En un momento perdemos la fe, perdemos la confianza con Dios, perdemos la motivación, ese primer amor que sentíamos, las ganas de venir, las ganas de tener ministerio, las ganas de luchar en el camino contra Satanás para arrebatar almas y sobre todo para sentir la presencia del Señor en nuestra vida. Muchas veces pasa. Pero pasa ¿por qué? Pasa porque combate Satanás en nuestra vida. En un momento hay un combate, un conflicto en nuestra mente y vemos que va destruyendo nuestra vida espiritual en el sentido que no hay comunión con el Señor, no hay un fortalecimiento espiritual, hay debilitamiento de la oración, en la confesión de pecados. En un momento se debilita esa lectura en nuestra vida, ese interés de querer indagar la palabra, de querer descubrir, de querer entender la palabra del Señor para poder predicar la misma. Entonces va entrando de alguna manera Satanás con distintos armamentos, distintas estrategias en nuestra vida y nos va debilitando la vida. Por lo cual perdemos la motivación, perdemos el interés, perdemos el foco, eso que era anhelo, que era sentir en un momento, ya no lo tenemos y viene el abandono, viene la dejadez, viene la falta de oración, la falta de lectura, la falta de congregación, la falta de motivación. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es un síntoma que está avanzando en nuestra vida y justamente dice en Efesios 6:10, vamos a ir, Efesios 6:10, para poder fortalecer nuestra vida interior, dice así la palabra: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso dice la palabra, fortaleceos en el Señor. Y esa fortaleza tiene que ser interior, tiene que ser del espíritu, esa motivación, esas ganas. Esos frutos espirituales tienen que crecer en nosotros. Y ese fruto espiritual, cuando crece, quiere decir que se va a arraigar la paz, la alegría, el gozo, la motivación, la mansedumbre. Pero por el contrario, cuando se debilita, hay turbación del espíritu, hay dejadez, hay desgano, hay opresión, hay carga, hay sueño, hay pereza, hay abandono del camino. Vemos esa duda, ese conflicto que está en nuestra mente y nos quiere hacer desistir del camino, nos quiere hacer abandonar del camino. Y dice acá la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo, de toda la armadura. Y vemos que el Señor, como armadura principal, nos da la palabra y nos da la oración, porque por la palabra viene el convencimiento, la convicción de nuestro pecado, el conocimiento del camino del Señor, el plan de Dios. Y vemos que por la palabra, cuando vemos nuestro desliz, nuestras maneras propias, nuestro debilitamiento, cuando nos señala el pecado, confesamos por la oración para poder fortalecernos en el poder de su fuerza. Que nuestra mente tome todos los frutos espirituales, como dice en Gálatas 5:22. Fe, gozo, paz, alegría. Todo esto tiene que gobernar nuestra vida, lo que nos mantiene en el camino. Cuando perdemos la fe, se debilita nuestra vida y ya perdemos toda la motivación, todas las ganas de seguir. Y vemos que dice la palabra: vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Amén. Y esto nos lleva a Lucas 8:14. Busquemos ahí, Lucas 8:14. Lucas 8:14, amén. Dice así la palabra del Señor. En el libro de Lucas 8:14. Dice así: la parábola del sembrador. Las que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose,
Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, dice la palabra. Son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. No llevan fruto. Y eso es justamente lo que nos señala qué es lo que enfría nuestra vida espiritual, qué es lo que roba la presencia del Señor, qué es lo que roba los frutos espirituales. ¿Por qué no tenemos esos frutos? La fe, la paz, el gozo, la alegría. ¿Por qué no gobierna nuestra mente esa fortaleza del hombre interior? ¿Por qué domina los pensamientos vanos? Es porque, dice acá la palabra, son ahogados, esa semilla, esa palabra que escuchan en un momento, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. En otra versión dice la vanidad de la vida. Y la vanidad sabemos que es todo lo que no edifica espiritualmente. Lo único que construye es una torre de Babel. El pecado que se va formando en nosotros, que va dominando nuestro pensamiento y va extraviando nuestra mente del camino. Nos va robando la paz interior, va robando el gozo, va robando la paz, va robando el servicio, va robando el interés de la palabra del Señor. Entonces, ya no querés venir a la casa de Dios, no querés congregar, no querés escuchar la palabra y por lo tanto menos querés humillarte. Porque hay un desacuerdo, ¿no? Cuando dominan los pensamientos del mundo no hay un desacuerdo. ¿Por qué todo es pecado? ¿Por qué nada permite Dios? ¿Por qué no puedo, algunos que son bien carnales, ir a bailar? ¿Por qué no puedo escuchar música del mundo? ¿Por qué no puedo llevar una vida como todas las personas? ¿Por qué no puedo festejar las fiestas paganas? Entonces empezamos a tener el conflicto contra Dios, el altercado contra Dios, peleamos y nos vamos vaciando espiritualmente porque ya hay una turbación de espíritu. Perseguimos todo lo que es afán de este mundo, todo lo que es placer de este mundo, y eso nos va enfriando. ¿O no es así? ¿Nos va enfriando los afanes, las ocupaciones de esta vida? Vemos, hermano, que muchas veces, hermano, esa ocupación, cuando digo, el trabajo mismo, hermano, muchas veces nos pasa, hermano, la opresión, la carga que nos va robando, hermano, la presencia del Señor, el cansancio, hermano, cómo nos va debilitando. Y si no combatimos contra eso, no combatimos nuestro pensamiento, hermano, nos vacía espiritualmente. Y no quiere decir que el trabajo esté mal, lo que quiere decir que en ese trabajo, al tener poco tiempo, muchas veces por el cansancio ya no queremos orar, ya no queremos ocupar nuestra mente, un día de cansancio en la palabra, en la meditación, en pedirle perdón, en que nos fortalezca, en que nos dé la fuerza como búfalos, como dice la palabra del Señor, como dice que Él da fuerza al que no tenga ninguna. Y muchas veces estamos debilitados, así como estuvo Isaías debajo del enebro. Pero vemos que Dios le fortaleció con la palabra, le señaló que estaba débil, y vemos que dice que comió y se caminó hasta el monte de Oré 40 días. Vemos, el monte de Oré representa la presencia del Señor, y eso es lo que nos va a fortalecer la palabra, hasta ser libertado, hasta llegar a la presencia del Señor, hasta ser libre, nos va a fortalecer en cada debilitamiento. Por eso necesitamos comer este alimento interior, por la cual, hermano, muchas veces hay desgano. Vemos que hay poco interés, hay poco estudio, hay poco conocimiento, hay poco servicio. Si no hay conocimiento no va a haber servicio. Entonces vemos acá la palabra, dice, los afanes de la vida las ahogan. Las riquezas, vemos cómo se presenta muchas veces las riquezas. ¿Qué tiene de malo la riqueza? La palabra del Señor dice que no es mala la riqueza, pero es malo el amor a las riquezas. Y vemos que muchas veces, hermano, es tanta la confusión que nos toma, es tanto el desvío que nos toma nuestra mente, el conflicto, que cuando nos debilitamos, tomamos todo por pecado. Vemos que parece que nos prohíbe el Señor, que nos lleva al sufrimiento, a la turbación. Y vemos que dice también las riquezas y los placeres. Esos placeres, hermano, de en lugar de estar acá tomando calor, pasando un momento de escuchar la palabra en encierro, ¿por qué no podríamos estar como los demás? En la vereda, tomando unos mates, disfrutando unos tereré, charlando, por ejemplo, descansando. Pero vemos que
Eso representa también el armamento de Satanás, para debilitar, hermano. Y cuando perdés la motivación, empieza la opresión, empieza el nervio a ganar. Lo que parece, hermano, algo tan lindo en un momento que nos reímos, pero se va vaciando nuestra mente y de a poco va ganando terreno Satanás y empieza el nerviosismo, la discusión con tu esposa, con tu esposo, el malestar, el nerviosismo, la angustia, las preocupaciones, porque cuando vos charlás de las cosas del mundo, te produce el deseo, y cuando no lo conseguís, ¿qué te pasa? Ahí empieza el conflicto contra Dios. ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Por qué no lo puedo alcanzar? Y empieza el altercado contra Dios. No es brega la vida del hombre, dice Juan, y empieza el altercado, la pelea, los desacuerdos. Traza para mis pies un límite, para la planta de mis pies. Parece que el Señor nos pone en cepo, que nos cerca por todos lados con la palabra, pero quiere decir eso, que está creciendo el viejo hombre, la vieja naturaleza, que no hay deleite según el hombre interior, no crecen los frutos espirituales, entonces trae turbación de espíritu, ¿está? Este es un síntoma que está diciendo que se está debilitando el hombre interior y que está creciendo la esencia satánica, y necesitamos recuperar esa fortaleza, esa oración, ese interés por la palabra, y ahí es cuando tenemos que reconocer nuestros pecados. Señor, perdóname porque estoy débil, Señor, necesito la fortaleza del cielo, necesito tu fortaleza, hermano, Señor, porque estoy debilitado, estoy con ganas de abandonar, ya no quiero venir a la casa de Dios, es un sufrimiento para mí. ¿Por qué? Porque ahí está la vieja naturaleza, presentando oposición. Y dice así la palabra, 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, dice, y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Retienen. ¿Y cómo retenemos la palabra? ¿No es por la humillación? ¿No es por escuchar la palabra? Dice la misma palabra del Señor. La fe viene por el oír de la palabra. Eso es lo que va a fortalecer nuestra vida interior, nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Se va a fortalecer a través de escuchar la palabra. Entonces, retienen la palabra oída, no retienen el pecado. Por el contrario, se despojan del pecado. La palabra dice, despojaos de todo peso y del pecado. ¿No es un peso caminar con el pecado? ¿No te trae opresión? ¿No te trae dolor de cabeza? ¿No te trae cansancio? ¿No te hace dormir todo el día? ¿No te hace perder la motivación? Primero empieza con sueño y después totalmente frío, hermano, ajeno a la vida de Dios. Y después ya viene el tormento en tu vida. ¿Por qué? Porque está débil el hombre interior. Esa nueva creación, hermano, necesita fortalecerte. Se dice la palabra del Señor que no somos perfectos, pero proseguimos. Entonces, ese hombre interior necesita fortalecerse. Dice Juan en una figura, que es doctrinal más bien, pero yo lo tomo para lo espiritual, que necesitamos menguar para que Él crezca. Necesitamos menguar en nuestros pecados para que el Señor crezca. Fortalecerse, hermano. Crecer esa vida interior para recuperar la motivación, hermano. No hay nada más lindo, hermano, que estar en la presencia del Señor. Sentir la paz de Dios, el descanso. Y dice así la palabra también. Retienen y dan su fruto con perseverancia. Y esto me lleva al Salmos 1:1. Salmos 1:1 dice así la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Y dice en el segundo versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita. Primeramente desecha el consejo de malo. Segundo, dice acá el segundo versículo, en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Todo el tiempo está su mente ocupado en la palabra, ocupado por la palabra. Ese consejo de malo se está humillando.
está pidiendo perdón. Cuando se presenta Satanás en tu mente, es cuando vos tenés que crucificar esa vieja creación. Decirle, Señor, perdóname esta vieja esencia que domina mi mente. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces ese dominio en nuestra mente tiene que dominar ¿qué? La palabra, la presencia del Señor, la palabra todo el tiempo, meditando en la palabra, nuestra condición, ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Estoy fortalecido? ¿Estoy con paz? ¿Estoy con gozo? ¿Estoy con tranquilidad? Mi alma se deleita en la palabra, se deleita en la comunión con Dios, se deleita en la oración, salgo libre de la oración. ¿Cómo estoy? Y como dice acá la palabra, se deleita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Como árbol plantado. Y vemos que pone una figura acá. Árbol plantado, dice, junto a las corrientes. Y la figura es que el agua es la figura de la palabra. Vemos cómo lo presenta como figura de la palabra. Todo el tiempo cuando el alma, hermano, está junto a la palabra, medita, su pensamiento ocupa la palabra, va a dar fruto a su tiempo. A su tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿van a venir días malos? Sí. ¿Van a haber luchas? Sí. ¿Van a haber conflictos? Sí. Pero como está junto a la corriente de las aguas, no va a ver que su hoja se cae, como dice acá la palabra. Entonces, vemos que hay tiempos de sequías espirituales, no hay lluvia, pero acá pone una figura. El que está junto a las aguas sigue dando fruto, se mantiene. ¿Por qué? Porque está bebiendo de esa agua, se mantiene en todo tiempo junto al Señor. Y ese mantenerse junto al Señor representa humillación, pedirle perdón. La palabra dice, sin santificación nadie verá a Dios. Santificación. Santificación quiere decir limpieza, quiere decir confesión de nuestros pecados, para tener contacto con Dios. Y ahí es cuando nos habla Dios a nuestra mente. Mientras no haya comunión con Dios, o confesión del pecado para tener esa comunión con Dios, ¿cuál es la palabra que va a ocupar, hermano? ¿Qué es lo que nos va a amonestar? ¿Qué es lo que nos va a dar conocimiento? ¿Qué es lo que nos va a dar revelación de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos va a hablar Dios? Porque muchas veces decimos, estoy seco, no tengo mensaje, no tengo palabra, estoy vacío espiritualmente, no te toca nada, no te motiva nada, porque no estás en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque está reinando el pecado en tu mente. Toma tu mente y te debilita. Y en ese debilitamiento te trae tormento, te trae desesperación, ya vienen malos sueños. Tus sueños, que son revelaciones, son sueños espirituales, se empiezan a transformar en pesadillas. Es muy lo contrario cuando dice David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Yo dormí y desperté porque Jehová me cuidaba. Jehová estaba conmigo. Es muy distinto, hermano, cuando tenemos comunión. Nuestra alma se goza, dormimos cansados, pero contentos, como dice, dulce el sueño del trabajador, y esto lo refleja lo espiritual. Y cuando te despertás en comunión con el Señor, te habla el Señor otra vez, da esa motivación de vida. En cambio, cuando te domina el pecado, opresión, carga, más sueño, más desmotivación, no querés venir a la palabra, no querés orar, estás enojado, estás cansado todo el tiempo. Tu vida es fatigosa, ¿por qué? Porque está faltando la presencia del Señor. Y en eso tenemos que meditar para que nos dé la fortaleza otra vez, para que crezcan esos frutos espirituales en nuestra vida, domine nuestro pensamiento. Y dice, y todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace. Vemos acá la palabra. Todo lo que hace, el que está junto a la palabra, prospera. El que está junto a la presencia del Señor, prospera. Entonces quiere decir que tiene ese fruto espiritual. Como dice la palabra, a 30, a 60 y a 100 por uno.
Esa evolución espiritual tiene que estar en nuestra vida. Y dice así la palabra en 2 de Pedro también. 2 de Pedro 1:5 al 10. Dice así la palabra: vosotros, poniendo toda diligencia, todo cuidado por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia benignidad. Piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este conocimiento no quiere decir solamente la palabra. Quiere decir que vivas y sientas los frutos espirituales. Jesucristo, ¿en qué se representa? No son la esencia del Señor, gozo, paz, alegría. Como decía siempre mi mamá, al Señor no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a sentir. ¿Y cómo se siente? Se siente la paz, se siente el gozo, se siente la alegría, el descanso para nuestra alma, nuestra mente, que domine ese descanso. Y vemos que si estas cosas, dice, buscamos a la fe, añadir, dice, y todos los frutos espirituales están nombrando una serie de frutos espirituales. Y dice, y abundan, abundancia de frutos, no os dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Que eso pueda percibir, que pueda palpar, que pueda gobernar tu mente esta paz interior de la que hablamos. El conocimiento, no solo en lo teórico, sino en lo práctico, que yo pueda decir y dar testimonio. Sí domina la paz interior, se fortalece la paz interior en mi vida, domina la mansedumbre, domina la tranquilidad. Esos frutos espirituales tienen que estar en abundancia, dice. No te va a dejar estar ocioso ni sin fruto. Entonces, esto tiene que crecer, hermano. Muchas veces tenemos pocos frutos espirituales y tal vez en algunas salís victorioso, pero la mayoría del tiempo, ¿qué domina tu pensamiento? No es el tormento, no es la opresión, no es la falta de palabra, la falta de comunión, el debilitamiento en la oración. No puedes pedir perdón. Parece que no hay motivación en la misma oración. No descubrir el pecado, decir perdóname, pero no sabes a qué o no sabes qué, y parece una tortura. Venir a la oración, te dormís, eso es síntoma del debilitamiento. ¿A todos nos puede pasar? Por supuesto, pero ahí nos está mostrando nuestros pecados, y eso es lo que debemos confesar. Y dice así la palabra: pero el que tiene estas cosas, dice, 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, falta de discernimiento, eso está diciendo. Es ciego, no ve su pecado, no ve, hermano, su estado espiritual, que no tiene oración, no tiene palabra, no tiene servicio, no avanza en la vida espiritual. Entonces, esa ceguera está hablando. ¿Cómo no te puedes dar cuenta, hermano, que hay falta de motivación? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde están los objetivos de tu vida? ¿Dónde está tu meta espiritual? ¿En el servicio de Dios? ¿Conocer más del camino? ¿Experimentar más de su presencia? ¿O simplemente está en la vanidad, en los placeres? Eso que debilita nuestra vida, que nos arranca todos los frutos espirituales. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Quién nos roba los frutos? Y lo asemejo un poco a mi árbol de palta, es el que planté yo. Salieron los frutos y había abundancia. Yo no sé quién me está robando, pero me está robando. Las paltas no están, muy poquita, cada vez menos. Alguien me está robando. Y a veces miro para arriba, veo caer hoja y digo, ¿quién me está robando allá al balcón? ¿Quién me está robando la palta? Pero así también, hermano, de la misma manera, Satanás de alguna manera extravía tu mente de la sincera fidelidad a Cristo, como dice, de la sincera fe a Cristo, de querer seguir el camino. Sincera quiere decir
auténtica, no fingida. Y muchas veces fingimos, hermano. Queremos o creemos o pretendemos que otros crean que nosotros somos fieles. Pero en nuestro interior no nos mentimos. Dios paga conforme a nuestro pensamiento, dice la palabra. Entonces tenemos los resultados de nuestra propia siembra, porque así está nuestra mente, hermano. Preocupaciones, aflicciones, maneras propias, nos aflige, pensamos, nos preocupamos. ¿Cómo salir de nuestros problemas? Pero no le entregamos las cargas al Señor. Señor, perdóname, te entrego mis cargas, esta aflicción que me lleva a ser a mi manera, que me lleva a combatir a mi manera y no con las armas espirituales. La palabra dice, las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, no son carnales, no son del mundo, no son según hombres, según mis pensamientos, sino poderosas en Dios. Poderosas, o sea que te la da Dios, para la destrucción de fortalezas. Esa fortaleza que se levanta en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y cuando dice fortaleza, está hablando de una ciudad fuerte, fortificada, amurallada, como la ciudad donde vivían los gigantes de Ana, amurallada hasta el cielo. Parece que nunca se va a destruir, parece que nunca se va a acabar el pecado, parece que nunca se van a acabar los problemas. Síntoma del debilitamiento, porque vemos con nuestra propia fuerza, no lo podemos voltear. Hay cosas en nuestra vida que no podemos destruir, muchas veces conflicto con nuestra familia, muchas veces lo económico. Decimos, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a destruir el conflicto con la familia? ¿Cómo voy a hacer con mi esposo, con mi esposa? Si tiene rencor, si no me perdona, ¿cómo lo voy a lograr si hay un rechazo, un conflicto, una pelea? Hay diferencias, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí otra vez encomendarse al Señor. Decir, Señor, yo no puedo. Si vos no me das autoridad, como dice la palabra del Señor, le dio un nombre sobre todo nombre, en Filipenses 2, 9, 10, al Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, esa autoridad nos tiene que dar a través de nuestra humillación. Cristo se humilló, le dio autoridad. Nosotros nos humillamos, nos da autoridad sobre el pecado, dice, para que se doble toda rodilla. Toda rodilla. Dice, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda una explicación. Que yo no voy a entrar en detalle, eso lo voy a dejar para la semana. Tiene toda una explicación eso. Pero así también en nuestra vida. Todo poder satánico se tiene que doblegar cuando hay autoridad. Cuando hay autoridad se va el temor. Cuando hay autoridad hay reprensión. Cuando hay autoridad hay mostrarle el pecado por la palabra. Cuando hay autoridad, hermano, los demonios mismos se sujetan, obedecen. No hace falta, hermano, el griterío. Simplemente tu palabra tiene autoridad y manda. Yo creo que a usted en el trabajo, el patrón le grita, le dice, simplemente manda. Usted hágame esto. Va y uno lo hace. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad. No necesita gritar. Ya su voz es voz de mando, es una orden. Entonces uno va, uno obedece, porque sabe su posición. El patrón tiene autoridad, yo soy empleado. Así es lo mismo, hermano, cuando uno tiene la presencia del Señor, tiene el patrón, tiene la voz de mando. Entonces cuando uno dice, se sujetan los demonios, se doblega, o sea, obedece. Entonces ahí empieza a salir todo bien, hermano. Cuando yo me someto a la cruz, me da la autoridad. O simplemente va a quedar en grito, va a quedar en pelea. La palabra dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestad. Y esto lo entendemos muy bien los que somos matrimonio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hemos logrado con el grito? Con la pelea, con los golpes. Y voy más allá, los golpes. ¿Qué hemos logrado? Nada. No se logró nada. Y en eso simplemente deberíamos meditar nuestra condición. Deberíamos meditar nuestra condición. Por el contrario, la pelea, digamos, en el sentido golpes, trae más destrucción de matrimonio. Entonces meditemos, hermano. Esos gritos, esos manotazos, esa discusión, ese pleito,
es por falta de autoridad. Entonces, al verme impotente, empiezo a gritar y empiezo a pelear, empiezo a discutir y empiezo a agarrar armas carnales, peleas con golpes. Esa es falta de autoridad. Y ahí debo meditar mi condición. Eso es lo que enfría. Después vienen los tormentos, el malestar, la destrucción de hogar. Y dice acá la palabra también. (1:10) dice así la palabra: por lo cual, hermano, también dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas firmes, nuestra vocación y elección. Nuestro camino que hemos elegido, ¿cuál es? El camino de la cruz, el camino de Cristo, el mensaje de Jesucristo. Acá está contrarrestando porque justamente Pedro les habla a los judíos y le dice: ustedes eligieron el camino de Jesucristo, dejaron atrás la ley. Esto está diciendo. Pero así también nosotros, hermanos, hemos elegido el camino de Jesucristo y hemos dejado el camino del mundo. Porque haciendo estas cosas, dice, cuando estás firme en el camino de Jesucristo, no vas a caer jamás. Entonces, esa fortaleza, hermano, que viene por la búsqueda en el sentido, ser firme esa búsqueda, insistir, hermano, en la palabra y en la oración. Y dice la palabra también en Santiago 4:7 que nos dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dice: someteos a Dios. Primeramente el sometimiento en nuestra mente. Perdóname, Señor. ¿Cómo lo sometemos? A través de la humillación, pero someter a la lectura, someter a la oración, esa gimnasia espiritual, porque es verdad, entra con sueño, con incredulidad, con desinterés. Pero cuando empezás a insistir en la oración: Señor, perdóname esos pensamientos de sueño, de opresión, de carga, de cansancio, Señor, perdóname, que me duermo, que se me distrae la mente, Señor. Ocupá mi mente, Señor, perdóname esos afanes, ese amor al mundo. Y todo empieza uno a confesar. Y ese dolor de cabeza se transforma en liberación. Entonces ahí nos estamos sometiendo a Dios y estamos resistiendo los pensamientos de Satanás. Y el diablo irá, dice. Le resistimos, hermano, en una oración con confesión de pecado, con humillación. Perdóname, Señor. Perdóname todo lo que ocupa mi mente, que me trae turbación, que debilita ese interés, que debilita la presencia de Dios, que debilita mi hombre interior. Señor, necesito ser fortalecido, recuperar la presencia, la motivación. Porque vamos a decir, ¿no? O vamos a preguntarnos: ¿cómo te sentís, hermano? Yo no voy a preguntar ni cuánta hora oran. No voy a preguntar cuánto tiempo dedican su mente al Señor, si se ocupan en el mensaje. Voy a preguntarles solamente: y mediten su condición. No necesito contestación. Pero ¿cuánto tiempo se ocupan su mente en el Señor? ¿Cuánto tiempo le dan al Señor? ¿Qué sienten en su interior? ¿Turbación o paz? Cuando hay turbación, hermano, no tuviste el contacto con el Señor. Cuando hay nerviosismo, porque no hay contacto con el Señor. Hay afanes, hay quehaceres. Marta, afanada y turbada. Le querés atender mucho a tu marido, le querés servir todo a tus hijos, pero al Señor nunca hay atención. Y el Señor llama a la puerta: ábreme, amada mía, amiga mía, esposa mía, dice en Cantares 5:2. Ábreme, ábreme. Y muchas veces está cerrada nuestra puerta y no queremos abrir. Y ponemos excusas: no, porque mi marido, no, porque mis hijos, no, porque mis quehaceres, no, porque tengo que cocinar, no, porque tengo que ir de compra. Y nunca un tiempo para el Señor, hermano. Después vemos que descansamos eso: bueno, estoy cansada. Bueno, ahora sí, por fin terminé. Y en lugar de ir a la lectura de la comunión, prendés el teléfono y otra vez a contaminar la mente. ¿Y cómo terminas? Con sueño, con opresión. Te dormís cuando estás cansada, apagar el teléfono y te fuiste a dormir con toda la turbación, contaminación. Al otro día te levantás otra vez. Lo primero que haces, en lugar de orar, te decís: perdóname, Señor, otra vez. Prendés el teléfono, mirás con la excusa de mirar la hora, pero ya hay un video, un Facebook, y ahí otra vez a cargar, a contaminar la mente. ¿Cómo vamos a estar? Debilitados.
debilitados porque no estás alimentando tu alma. Dice así la palabra del Señor en Mateo 7:26. Mateo 7:26, y voy a leer desde el 24, la casa sobre la arena. Vemos la parábola o la casa de los 2 cimientos, dice así. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. El que oye mis palabras, ¿edifica sobre qué? Sobre la roca, sobre Cristo, que es la roca. Vemos esta casa que va a estar firme de cimientos. Y dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vemos, no cae. No cae. ¿Y tiene conflicto? Sí. Los dos tienen conflicto, vemos. La casa sobre la arena tiene conflicto. Y la casa sobre la roca también. Los dos tienen conflicto, los dos tienen lucha, los dos tienen problemas. A los dos acontecen los mismos males. Pero uno cae y otro no cae, como dice. Estaba fundada sobre la roca y no cayó. Y en ese tiempo, hermano, de lucha espiritual, su fe no cae. ¿Por qué? Porque está fundamentado sobre la palabra. Su vida espiritual se mantiene inalterable, no flaquea. ¿Por qué? Porque está alimentado por la palabra. Sabe que es una lucha, sabe que es una prueba, sabe que tiene que combatir, sabe que le tiene que pedir perdón al Señor para que le carguen, como dicen los jóvenes, le carguen las pilas otra vez, para que le dé esa fortaleza. Sabe que es una trampa del enemigo, es una manifestación del debilitamiento espiritual del enemigo. Y como dice acá la palabra, 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y su ruina fue grande, dice la palabra. Su ruina fue grande. Vemos lo que debilita, como decíamos hoy, las vanidades. ¿Cómo debilita la vida espiritual del Hijo de Dios? ¿Los dos tienen conflictos? Sí. ¿A los dos les acontecen los mismos males? Sí. ¿Los dos pasan problemas? Sí. Pero uno cae y otro no cae. El que se mantiene en la palabra, al lado de la palabra, fundamentado en la palabra, no flaquea, no se aparta, sino que pide perdón. ¿Para qué? Para recuperar la presencia del Señor, para fortalecerse, para mantenerse en el camino, para no apartarse. Hermano, es muy diferente, hermano, porque el que se mantiene junto al mundo, ¿qué pasa? Mantiene el mismo estilo de vida, la misma manera del mundo, el mismo comportamiento. No ora, no escucha la palabra, o viene, por el contrario, escucha la palabra. Pero ¿qué pasa? No las hace, no las hace, no las practica, no se humilla, no se arrepiente, escucha y es un oidor olvidadizo. No me voy a humillar, que se humillen los otros. Yo no me voy a humillar. Eso es lo que hace el hombre que edifica sobre la arena. Y cuando viene el primer problema, ¿qué pasa? Se altera, se oprime, se pone nervioso, nerviosa, pierde la presencia del Señor, ya no quiere congregar, no quiere venir, no quiere saber nada del camino, toma decisiones propias, no se mantiene junto a la humillación de decir, Señor, es mi pecado, perdóname, para que tenga buenos resultados, para que tenga la paz, para que moldee mi vida interior, porque estoy vacío, estoy oprimido, vacío en el sentido, no tenés paz, no tenés gozo, no tenés alegría. Y solamente turbación, opresión, cargas. Estamos en la misma comparación que la viuda de Sarepta. Vacía las tinajas, no hay aceite, no hay presencia del Señor. Y no tenemos que compartir con otros. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual primeramente necesita mi cántaro ser llenado con la presencia del Señor. ¿Cómo lo vamos a llenar? No es la palabra, no es la oración. Señor, perdóname. Perdóname porque esto ocupa mi mente. Perdóname el rechazo de tu palabra. Porque también está el rechazo de la palabra. Y dice la misma palabra en Proverbios 28, por ahí. El que dice, el que no ora o el que escucha mi palabra, dice, no las practica, dice, el que aparta su oído, así lo dice, para no oír la ley que representa la palabra. La oración del tal, ¿cómo es? Abominable. Quiere el perdón de Dios,
pero no quiere cambiar, no quiere practicar, no quiere pedir perdón, no quiere reconocer su estado. Quiere la liberación. Señor, perdóname, no aguanto más, opresión, carga, nervio, miseria, y empieza a nombrar todo. Pero el Señor dice, humillate al rencor, humillate de la ira, humillate del enojo, humillate del rechazo a la palabra, humillate de la falta de oración, humillate. Todos esos pensamientos vanos, decisiones propias, independencia, insujeciones en el camino del Señor. Y no se humilla. ¿Y cómo va a escuchar la oración del Señor si solamente te vas a libertar? ¿Para qué? Para pecar, para llevar el mismo estilo de vida. Entonces, el Señor puede escuchar 1, 2, 3, pero el Señor te quiere hablar por la palabra para hacerte libre, para decir, esto es pecado, no lo practiqué, y vas a ver cómo tu vida espiritual va a tener la fortaleza necesaria. ¿Cómo vas a descubrir las artimañas del error, las artimañas de Satanás? Entonces, escuchá mi palabra, porque esa opresión, esa carga viene por tanta acumulación de pecado, por tantas decisiones propias. Y vos no lo ves, vos estás ciego, buscando culpables, cuando los culpables somos nosotros, por la falta de palabra, falta de conocimiento, como el joven insensato, como dice acá la palabra, que en 1 Juan, vamos, 1 Juan 2:16. 1 Juan 2:16, dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. La vanagloria, como le dice acá, los deseos de la carne, los deseos que afectan y debilitan nuestra vida interior. ¿Cuántas cosas vemos? ¿Cuántas cosas deseamos, hermano? ¿Quién no desea un auto lindo, una casa linda? ¿Quién no desea tener dinero? Deseamos todo, pero como dice acá la palabra, la vanagloria de la vida, dice, lo que no edifica, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan 6:23 dice, Mateo 6:23 dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás será añadido. Estas cosas buscan los gentiles. Nosotros tenemos que enriquecer nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu está enriquecido, fortalecido con la presencia del Señor, asido de la palabra de vida, como dice, entonces vamos a experimentar que no necesitamos otra cosa. Que todo es vanidad y aflicción de espíritu, dice Eclesiastés. Eclesiastés mismo dice en el 1:14, miré las obras debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que deseamos en este mundo. Dice David, mi alma no desea nada fuera de ti, solamente mi deseo está en ti. En adquirir sabiduría, en adquirir conocimiento de la presencia del Señor, experimentar, hermano. Eso es lo que nos va a traer descanso. Al fin y al cabo trabajamos y queremos objetivos y metas naturales en nuestra vida que se cumplan para decir, voy a descansar. El día que se cumpla, voy a ser feliz. Vemos que no llega eso, muchas veces no se cumple, porque el Señor te lo da por la palabra y por la oración, por la búsqueda de su presencia. Él es la plenitud, dice, lo que llena todo. Y hay cosas que, como dice en un proverbio, dice 27:22, anoten ahí, 27:20 de proverbio dice esto. El Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos de los hombres, no se sacian. Y una alma, hermano, que pretende llenarse con la vanidad de esta vida nunca se va a saciar, porque solamente Dios sacia ese hambre interior, esa sed interior. Solamente, como le dijo el Señor a la samaritana, el que bebe de este pozo, de esta agua, va a volver a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Porque nos llena, hermano, nos satisface, hermano. Y eso es lo que tenemos que pretender que domine nuestra mente. La satisfacción, la llenura, hermano, el sentido de la vida para nosotros. Eso es lo que se tiene que completar, la presencia de Dios en nuestra vida. Y dicen también
En Isaías 55:2 dice esto: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Vuestro trabajo, tu tiempo, hermano. ¿Y a dónde lo gasta esa plata? ¿En lo que nos hace? ¿Tu tiempo? ¿Tu dinero? ¿En lo que nos pan? Uno pretende, bueno, voy a sacarla a mi esposa para hacerla más feliz, a mi familia. Vamos a salir a comer al shopping. Vamos al paseo de comida. Al lugar, al patio de comida, como le dicen. Vamos al cine. Vamos a hacer esto, lo otro. Entonces, todas cosas que nos sacian en un momento, y llegamos al patio de comida y vemos el movimiento del mundo, parece felicidad, y empiezan las contaminaciones, el movimiento que queremos imitar, la música del mundo, y todo va contaminando el mismo movimiento, los autos que pretendemos, que ya no nos colma tener un auto simplemente, ya uno quiere algo mejor, y se vanagloria en un estilo de auto, en un modelo de auto, hermano, porque tengo el mejor auto. Y vos ves como otros tal vez te están mirando de tu auto cuando pasa uno que tiene un auto de baja gama, vamos a decir, contra un auto de alta gama. Y te lo miran y no produce esa hinchazón, ese orgullo, eso es vanagloria, hermano. Eso es la antivela soberbia, pero eso te vacía espiritualmente. Nosotros tenemos que llenar nuestro espíritu con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Y dice acá: oídme atentamente, comed el bien y vuestra alma se deleitará con grosura. Mucho está diciendo, con grosura, oídme, dice. Escúcheme a mí, no al mundo, no a la corriente del mundo. Porque muchas veces buscar respuestas. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo conseguiste? Porque tu alma anhela, desea esa comida de cerdos. Pero dice, oídme a mí, dice, y vuestra alma se va a deleitar, se va a llenar, se va a satisfacer, hermano. Vas a salir fortalecido. Tu alma siente que te da una fortaleza, una motivación, que recupera el deseo de la palabra, el deseo de la confesión de pecado, el deseo de conocer más y más, el deseo de progresar en el camino del Señor. Oídme, escuchá la voz de Dios, escuchá lo que te dice el Señor, porque esto es lo que va a colmar tu alma. Y dice en Romanos 13:14, Romanos 13:14, dice así. Dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Y este versículo dice, vestíos del Señor Jesucristo. La misma vestimenta, la misma moda, el mismo estilo de vivir, eso está diciendo, el mismo estilo de vida. No la vestimenta del mundo, no el atavío de ramera, hermano. La vestimenta de Dios. Vestidos del Señor Jesucristo. Y esto quiere decir gozo, paz, alegría. Eso es lo que se tiene que fortalecer, hermano, en nuestra vida. Y en eso tenemos que pedir perdón. ¿Qué vestimenta estamos usando? ¿El atavío de ramera o la vestimenta del Señor? Y ahí decir, Señor, perdóname. Amén. Hasta acá la palabra del Señor.